El silencio dorado Cersei. Incluso su nombre parecía vibrar con la energía primordial de la esfera de la que brotaba. Hija de Helios, el mismísimo Titán Sol. Sus venas no bombeaban sangre, sino un elixir dorado que la ataba a la vasta y ardiente cuna del universo. Sin embargo, no habitaba en las alturas celestiales, ni en los brillantes salones del Olimpo. Su dominio era la isla de Ea, un punto verde olvidado en la inmensidad del mar, un reino de exilio tan perpetuo como la órbita incesante de su padre. Gea era su cárcel y su maestra. Sus costas escarpadas, veladas a menudo por una bruma salina, se elevaban abruptamente desde las profundidades azules, prometiendo un paraíso indómito que pocos mortales osarían explorar. La isla respiraba con una vida propia. Cada hoja, cada raíz, cada criatura, vibrando con una magia antigua y salvaje. Cersei, desde su llegada, había aprendido a escuchar ese susurro, a sentir la corriente de energía que pulsaba bajo la tierra y ascendía por los troncos retorcidos de los olivos centenarios. La soledad era su compañera constante, una sombra quieta que se extendía, con las largas tardes, y se disolvía con el sol de la mañana. No había voces que respondieran a las suyas, salvo el lamento de las olas o el graznido de las gaviotas. Sin embargo, en ese vasto silencio, su poder naciente florecía. Sus dedos, herederos del calor solar, comenzaron a sentir la vida oculta en las plantas más humildes, a descifrar los secretos que los animales guardaban en sus miradas, a moldear el éter invisible que tejía la trama de Gea. No era una brujería aprendida de libros, sino una extensión intrínseca de su propio ser divino, una resonancia con la magia primigenia que impregnaba cada rincón de su forzado hogar. Los días se tejían en un patrón de soledad y descubrimiento. Cersei se movía por la isla, con la gracia silenciosa de una criatura nacida de ella misma, sus pasos apenas perturbando la hojarasca. Sus mañanas comenzaban con el rocío sobre las hojas de laurel y mirto, sus tardes se extendían bajo el dosel protector de los árboles, y sus noches eran veladas por la sinfonía de grillos y el lejano lamento del búho. No había necesidad de hablar. La isla le ofrecía un diálogo constante, una danza de energías que solo ella podía percibir en su plenitud. Fue entre los laberintos de la flora silvestre donde su magia comenzó a tomar forma consciente. Sus dedos no solo acariciaban las hojas, sino que sentían su pulso vital, comprendiendo la dolencia de una raíz o el potencial sanador de una flor. Las plantas, como si respondieran a un eco primigenio de su propia esencia, a menudo se inclinaban hacia ella, abriendo sus cálices más temprano, o liberando sus esencias más potentes bajo su toque. Los animales, lejos de mostrar el temor innato hacia los seres divinos, la observaban con una curiosidad apacible, como si reconocieran en ella una compañera más de Ea, una hermana de la selva y la roca. Ella no buscaba dominar, sino comprender. Pasaba horas observando el ciclo de la vida y la muerte, la intrincada red de depredadores y presas, el milagro de la polinización y la resiliencia de la vida que brotaba incluso de la grieta más pequeña en la roca. Cada revelación era un peldaño en su ascenso hacia una forma de hechicería que no requería conjuros altisonantes ni sacrificios cruentos, sino una sintonía profunda, una inmersión completa en el alma de Aya. Su exilio no era una condena vacía, sino una incubadora para un poder que, desconocido para el mundo exterior, crecía silenciosamente con cada amanecer en su solitaria isla. Con cada aliento de Hye, Cersei sentía su propia esencia entrelazarse más profundamente con la de la isla. Lo que antes era solo observación, una comunión silenciosa, comenzó a mutar en una interacción activa. Sus manos, antes solo exploradoras, se volvieron extensiones de su voluntad. Descubrió que al concentrar su energía, el elixir dorado que corría por sus venas podía acelerar el crecimiento de una planta, hacer que una flor se abriera fuera de estación, o incluso alterar sutilmente el color de sus pétalos. No era una simple manipulación, era una co-creación, una conversación con la vida misma, en sus términos
más fundamentales. Fue en el crisol de estas pequeñas experimentaciones donde el verdadero corazón de su magia de hechicera comenzó a latir. Las hojas se le revelaban no solo por su forma, sino por las esencias invisibles que albergaban. Las raíces susurraban secretos de nutrición y veneno. Cersei aprendió a triturar, macerar y mezclar, a extraer el alma de la flora en forma líquida. Sus primeras pócimas no buscaban el cambio drástico, sino la mejora, la intensificación de las propiedades naturales. Un bálsamo para una herida de animal salvaje que cicatrizaba en horas, una infusión que calmaba la tormenta más violenta, o un néctar que dotaba de una lucidez inusual. Pero la isla, en su sabiduría primigenia, no solo le enseñó sobre la flora. Los animales de Ea, que antes la veían con curiosidad apacible, empezaron a responder a un nivel más profundo. Un zorro, herido, buscaría su refugio. Una bandada de pájaros aterrizaría a su lado sin temor. Cersei descubrió que su presencia, impregnada de la magia de Helios y de Hea, podía calmar la ferocidad innata, apaciguar el miedo y, con una concentración más intensa, incluso influir en sus instintos básicos. Era una manipulación sutil de la voluntad, un atisbo de un poder aún mayor, que, por ahora, yacía dormido, esperando el momento y la necesidad de despertar. Con cada aliento de Hea, Cersei sentía su propia esencia entrelazarse más profundamente con la de la isla. Lo que antes era solo observación, una comunión silenciosa, comenzó a mutar en una interacción activa. Sus manos, antes solo exploradoras, se volvieron extensiones de su voluntad. Descubrió que al concentrar su energía, el elixir dorado que corría por sus venas podía acelerar el crecimiento de una planta, hacer que una flor se abriera fuera de estación, o incluso alterar sutilmente el color de sus pétalos. No era una simple manipulación, era una co-creación, una conversación con la vida misma, en sus términos más fundamentales. Fue en el crisol de estas pequeñas experimentaciones donde el verdadero corazón de su magia de hechicera comenzó a latir. Las hojas se le revelaban no solo por su forma, sino por las esencias invisibles que albergaban. Las raíces susurraban secretos de nutrición y veneno. Cersei aprendió a triturar, macerar y mezclar, a extraer el alma de la flora en forma líquida. Sus primeras pócimas no buscaban el cambio drástico, sino la mejora, la intensificación de las propiedades naturales. Un bálsamo para una herida de animal salvaje que cicatrizaba en horas, una infusión que calmaba la tormenta más violenta, o un néctar que dotaba de una lucidez inusual. Pero la isla, en su sabiduría primigenia, no solo le enseñó sobre la flora. Los animales de Ae, que antes la veían con curiosidad apacible, empezaron a responder a un nivel más profundo. Un zorro herido buscaría su refugio. Una bandada de pájaros aterrizaría a su lado sin temor. Cersei descubrió que su presencia, impregnada de la magia de Helios y de Hea, podía calmar la ferocidad innata, apaciguar el miedo y, con una concentración más intensa, incluso influir en sus instintos básicos. Era una manipulación sutil de la voluntad, un atisbo de un poder aún mayor, que, por ahora, yacía dormido, esperando el momento y la necesidad de despertar. La soledad era su compañera constante, una sombra quieta que se extendía con las largas tardes y se disolvía con el sol de la mañana. No había voces que respondieran a las suyas, salvo el lamento de las olas o el graznido de las gaviotas. Sin embargo, en ese vasto silencio, su poder naciente florecía. Sus dedos, herederos del calor solar, comenzaron a sentir la vida oculta en las plantas más humildes, a descifrar los secretos que los animales guardaban en sus miradas. A moldear el éter invisible que tejía la trama de Ea, no era una brujería aprendida de libros, sino una extensión intrínseca de su propio ser divino, una resonancia con la magia primigenia que impregnaba cada rincón de su forzado hogar. Los días se tejían en un patrón de soledad y descubrimiento. Cersei se movía por la isla
con la gracia silenciosa de una criatura nacida de ella misma. Sus pasos, apenas perturbando la hojarasca. Sus mañanas comenzaban con el rocío sobre las hojas de laurel y mirto. Sus tardes se extendían bajo el dosel protector de los árboles, y sus noches eran veladas por la sinfonía de grillos y el lejano lamento del búho. No había necesidad de hablar. La isla le ofrecía un diálogo constante, una danza de energías que solo ella podía percibir en su plenitud. Fue entre los laberintos de la flora silvestre donde su magia comenzó a tomar forma consciente. Sus dedos no solo acariciaban las hojas, sino que sentían su pulso vital, comprendiendo la dolencia de una raíz o el potencial sanador de una flor. Las plantas, como si respondieran a un eco primigenio de su propia esencia. A menudo se inclinaban hacia ella, abriendo sus cálices más temprano, o liberando sus esencias más potentes bajo su toque. Los animales, lejos de mostrar el temor innato hacia los seres divinos, la observaban con una curiosidad apacible, como si reconocieran en ella una compañera más de Ea, una hermana de la selva y la roca. Ella no buscaba dominar, sino comprender. Pasaba horas observando el ciclo de la vida y la muerte, la intrincada red de depredadores y presas, el milagro de la polinización y la resiliencia de la vida, que brotaba incluso de la grieta más pequeña en la roca. Cada revelación era un peldaño en su ascenso hacia una forma de hechicería, que no requería conjuros altisonantes, ni sacrificios cruentos, sino una sintonía profunda. Una inmersión completa en el alma de Ea en su exilio no era una condena vacía, sino una incubadora para un poder que, desconocido para el mundo exterior, crecía silenciosamente con cada amanecer en su solitaria isla. Con cada aliento de Ea, Cersei sentía su propia esencia entrelazarse más profundamente con la de la isla. Lo que antes era solo observación, una comunión silenciosa, comenzó a mutar en una interacción activa. Sus manos, antes solo exploradoras, se volvieron extensiones de su voluntad. Descubrió que al concentrar su energía, el elixir dorado que corría por sus venas podía acelerar el crecimiento de una planta, hacer que una flor se abriera fuera de estación, o incluso alterar sutilmente el color de sus pétalos. No era una simple manipulación, era una co-creación, una conversación con la vida misma, en sus términos más fundamentales. Fue en el crisol de estas pequeñas experimentaciones donde el verdadero corazón de su magia de hechicera comenzó a latir. Las hojas se le revelaban no solo por su forma, sino por las esencias invisibles que albergaban. Las raíces susurraban secretos de nutrición y veneno. Cersei aprendió a triturar, macerar y mezclar, a extraer el alma de la flora en forma líquida. Sus primeras pócimas no buscaban el cambio drástico, sino la mejora, la intensificación de las propiedades naturales. Un bálsamo para una herida de animal salvaje que cicatrizaba en horas, una infusión que calmaba la tormenta más violenta, o un néctar que dotaba de una lucidez inusual. Pero la isla, en su sabiduría primigenia, no solo le enseñó sobre la flora. Los animales de Ea, que antes la veían con curiosidad apacible, empezaron a responder a un nivel más profundo. Un zorro herido buscaría su refugio, una bandada de pájaros aterrizaría a su lado sin temor. Cersei descubrió que su presencia, impregnada de la magia de Helios y de Ygea, podía calmar la ferocidad innata, apaciguar el miedo y, con una concentración más intensa, incluso influir en sus instintos básicos. Era una manipulación sutil de la voluntad, un atisbo de un poder aún mayor que, por ahora, yacía dormido, esperando el momento y la necesidad de despertar. La capacidad de influir en los instintos, de sentir los hilos primarios que movían a las bestias, se profundizó con cada luna que pasaba. Ya no se trataba solo de apaciguar. Cersei comenzó a discernir los impulsos más profundos de las criaturas de Ygrian, el hambre feroz del lobo, la astucia silenciosa de la serpiente, la desesperación del ciervo acorralado. Una nueva curiosidad la invadió. Podría no solo calmar, sino también
dirigir esas fuerzas primitivas. ¿Podría la magia de Helios, unida a la esencia vital de Ae, no solo sanar, sino también remodelar? Sus experimentos con las plantas ya habían demostrado que podía alterar la forma y la esencia. ¿Sería diferente con la fauna? Impulsada por esta naciente epifanía, Cersei comenzó a probar los límites. Se enfocó en las criaturas más simples al principio, buscando no solo mitigar sus dolencias, sino alterar una característica específica. Un ave con el ala rota no solo fue sanada, sino que sus plumas parecieron vibrar con un color más intenso, su canto, con una melodía extrañamente cautivadora. En otra ocasión, intentó agudizar el olfato de un jabalí salvaje, que a menudo merodeaba su morada. El resultado fue asombroso y a la vez perturbador en el jabalí, tras recibir su toque y una infusión de sus pócimas. No solo poseía un olfato inigualable, sino que su hocico se había alargado ligeramente, y sus colmillos adquirieron una punta más afilada, casi monstruosa. Fue en esos momentos de observación y descubrimiento que la verdad se reveló ante ella con una claridad deslumbrante. El poder que latía en sus venas, el regalo y la maldición de su linaje divino, no era solo para sanar o nutrir, era la capacidad de transmutación, de doblar la propia naturaleza de la vida. Podía tomar la esencia de una criatura, la forma que los dioses o el destino les habían otorgado, y rehacerla a su antojo, infundiendo nuevas propiedades o acentuando las ya existentes hasta el punto de la caricatura. Comprendió entonces que la sutil influencia sobre la voluntad de los animales era solo el preámbulo de una magia mucho más potente y aterradora en la habilidad de cambiar su forma misma. Ea, su maestra en el exilio, le había entregado el secreto más profundo de su ser. Ya no era una mera guardiana de la vida, sino un artífice de la misma. Este descubrimiento, a la vez fascinante y ominoso, asentó un nuevo propósito en la soledad de Cersei. La isla era su laboratorio. Los animales, sus sujetos, y la magia de Helios y Egia, su arcilla, el poder de transformar, de moldear la carne y el espíritu, había despertado por completo en la hechicera, preparándola para encuentros futuros y para un destino donde la dualidad de su divinidad se manifestaría de las formas más inesperadas. El descubrimiento no fue una revelación pasajera, sino el germen de una obsesión, un nuevo horizonte en su existencia solitaria. Cersei dedicó días, semanas, a desentrañar los hilos más finos de su recién hallada habilidad. Ya no se trataba de mejoras sutiles o de accidentes provocados por el exceso de poder. Ahora, su voluntad se erigía como la única arquitecta de la carne y el hueso, en el corazón de Egiei, entre las raíces nudosas de los viejos robles y el murmullo constante de los arroyos. Circe convirtió la experimentación en una danza ritual. Sus manos, guiadas por una concentración férrea, se cernían sobre los animales de la isla, sintiendo la vibración única de cada criatura, buscando el punto exacto donde la esencia podía ser reescrita. Las primeras transformaciones eran a menudo torpes, criaturas que emergían con rasgos mixtos, un poco de esto y un poco de aquello, como esbozos imperfectos de un poder desmesurado. Un pequeño roedor podía adquirir alas demasiado grandes para su cuerpo, o un conejo, la cola de un zorro. Sin embargo, Circe no se desanimaba. Cada intento fallido era una lección, una calibración de su propio toque divino. Con cada éxito, por pequeño que fuera, su dominio sobre la transmutación se volvía más preciso, más elegante. Aprendió a ver el verdadero potencial de cada criatura. No solo lo que era, sino lo que podría ser bajo el influjo de su magia. Pronto, las transformaciones ya no eran caprichos aleatorios, sino actos de creación deliberada. Lobos feroces se convertían en dóciles perros de caza con un solo ademán, sus aullidos convertidos en ladridos suplicantes. Yelgueros volaban de sus manos convertidos en coloridos martines pescadores, con la misma esencia de pájaro,
pero una forma totalmente nueva. Era un poder que rebasaba la mera sanación o la influencia. Era la capacidad de rediseñar la vida misma, de tomar lo familiar y convertirlo en lo inesperado. La isla, que la había instruido, ahora la veía ejercer un control absoluto sobre sus criaturas, una manifestación tangible de su linaje de hechicera. Este dominio sobre la forma física no tardó en extenderse a la psique. Cersei descubrió que, al alterar el cuerpo, también podía moldear la mente de la criatura, anclando nuevos instintos o borrando los antiguos. La ferocidad podía transformarse en sumisión, la astucia en ingenuidad. Era un poder embriagador, un juego de dioses en miniatura, que la separaba aún más de la humanidad, pero la unía más profundamente a la esencia salvaje de en su soledad, con la única compañía de sus creaciones mutantes. Cersei se convirtió en la guardiana más temible que una isla pudiera desear, una hechicera capaz de convertir a los intrusos en meras sombras de su antigua humanidad. La tranquila cadencia de su existencia en Gia, marcada por el ritmo de las mareas y el ciclo de las plantas, fue abruptamente quebrada. No fue el lejano lamento de una tormenta marina, ni el súbito grito de una presa. Fue algo ajeno, un discordante chirrido que se elevó sobre el murmullo de las olas. El humo de una hoguera, con un olor a madera quemada, que no era de la isla, se elevó desde una cala oculta al amanecer. Cersei, que durante siglos solo había conocido la compañía de la naturaleza, sintió una punzada de algo nuevo, no miedo, sino una mezcla de curiosidad helada y una incipiente indignación ante la profanación de su santuario. Observó desde las alturas, invisible entre la densa arboleda, un barco, tosco y desgarbado, yacía varado en la orilla, y de él habían descendido una veintena de hombres, ruidosos y confiados. Sus voces, ásperas y llenas de jactancia, rompían la quietud sagrada de Ie. Comenzaron a saquear, a talar árboles sin respeto, a pisotear la delicada flora que ella había cultivado con esmero. No eran exploradores curiosos, ni náufragos desesperados. Eran invasores, con la ignorancia arrogante de quienes creen que el mundo salvaje existe para ser doblegado a su voluntad. En sus miradas, Cersei vio una amenaza para el equilibrio que tanto le había costado alcanzar, una afrenta directa a su dominio. La indignación se convirtió en una fría determinación. Era el momento de probar la culminación de su arte, de aplicar esa magia de transmutación, no en las bestias inocentes de la isla, sino en aquellos que, con su propia bestialidad, la forzaban a ello. Regresó a su morada, una cueva excavada en la roca viva, adornada con hierbas secas y ungüentos en vasijas de barro. Con un propósito renovado, recolectó las hierbas más potentes de Ea, aquellas cuyas esencias latían con la fuerza de la metamorfosis, las mismas que había usado para agudizar los colmillos o intensificar los colores. Trituró, maceró y coció el vapor de la pócima, elevándose en volutas. Cada burbuja, un suspiro del poder primigenio de la isla. Cuando se presentó ante ellos, su aparición fue como una visión, una efigie de divinidad salvaje, en medio del caos de su campamento. Sus gritos cesaron, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y codicia. No percibieron la advertencia en su mirada, la furia silenciosa que ardía en su interior. Con una calma escalofriante, les ofreció una copa de su néctar, una bienvenida envenenada. Uno a uno, con sonrisas lúbricas y ansias de conquista, la vaciaron. El cambio fue instantáneo y brutal. Sus cuerpos se retorcieron, sus pieles se volvieron ásperas, sus extremidades se acortaron o alargaron, sus gritos humanos se convirtieron en gruñidos guturales. Donde antes había hombres, ahora se arrastraban y bufaban un grupo de cerdos, sus ojos pequeños y asustados, reflejando una chispa de entendimiento de su nueva e indigna forma. La isla, que antes había sido solo un exilio, se había transformado en un reino, y Circe, su reina, indiscutible. Los hombres cerdos se dispersaron por la maleza, arrastrando sus cuerpos por el lodo y buscando alimento entre las raíces,
para siempre, recordatorios vivientes de su poder. La soledad de Cersei no disminuyó, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era solo la hija exiliada de Helios, sino la guardiana de Ejía, una hechicera temible, cuyo dominio no conocía límites. Una fuerza primigenia que castigaría sin piedad a cualquiera que osara desafiar la paz de su solitaria morada. El descubrimiento no fue una revelación pasajera, sino el germen de una obsesión que la arrastró a un nuevo horizonte en su solitaria existencia. La verdad que había emergido en esos toques sutiles, la capacidad de remodelar la vida misma, ahora ardía en su interior como un fuego divino. Cersei dedicó días, y luego semanas enteras, a desentrañar los hilos más finos de su recién hallada habilidad. Ya no se trataba de mejoras sutiles, o de los accidentes fortuitos, provocados por un exceso de poder primigenio. Ahora su voluntad se erigía como la única arquitecta de la carne y el hueso, y su vasta aula natural, se convirtió en el laboratorio donde cada criatura era una oportunidad, y cada brizna de hierba, una lección. En el corazón de la isla, entre las raíces nudosas de los viejos robles y el murmullo constante de los arroyos, Cersei convirtió la experimentación en una danza ritual, una búsqueda incansable de la perfección. Sus manos, guiadas por una concentración férrea, se cernían sobre los animales de la isla, sintiendo la vibración única de cada criatura, buscando el punto exacto donde la esencia podía ser reescrita. Las primeras transformaciones eran, a menudo, torpes, criaturas que emergían con rasgos mixtos, un poco de esto y un poco de aquello, como si el poder fuera una arcilla resbaladiza que apenas comenzaba a dominar. Un pequeño roedor podía adquirir alas desproporcionadamente grandes para su cuerpo diminuto, o un conejo, la cola de un zorro, dándole una apariencia grotesca y desaliñada. Sin embargo, Circe no se desanimaba. Cada intento fallido era una lección grabada en su memoria divina, una calibración de su propio toque y de la inmensa energía que fluía por sus venas. Observaba con paciencia infinita las criaturas que había alterado, estudiando sus nuevas formas, comprendiendo las interacciones entre los rasgos y ajustando su voluntad. Con cada éxito, por pequeño que fuera, su dominio sobre la transmutación se volvía más preciso, más elegante. Aprendió a ver el verdadero potencial de cada criatura, no solo lo que era en su estado natural, sino lo que podría ser, bajo el influjo de su magia, una forma idealizada, o en ocasiones, una que reflejara un propósito más oscuro. Pronto, las transformaciones ya no eran caprichos aleatorios o resultados de un poder incontrolado, sino actos de creación deliberada y consciente. Lobos feroces, de colmillos afilados y ojos hambrientos, se convertían en dóciles perros de caza con un solo ademán de su mano. Sus aullidos feroces transmutados en ladridos suplicantes, jilgueros que revoloteaban libres por el aire, volaban de sus manos convertidos en coloridos martines pescadores, con la misma esencia de pájaro, pero una forma totalmente nueva y adaptada a la vida acuática. Era un poder que rebasaba con creces la mera sanación o la influencia sutil. Era la capacidad de rediseñar la vida misma, de tomar lo familiar y convertirlo en lo inesperado. Un acto de voluntad divina que cimentaba su lugar como la hechicera suprema de ella. Este dominio sobre la forma física no tardó en extenderse a la psique. Cersei descubrió que, al alterar el cuerpo, también podía moldear la mente de la criatura, anclando nuevos instintos o borrando los antiguos. La ferocidad podía transformarse en sumisión, la astucia en ingenuidad, la agresividad en una obediencia incondicional. Era un poder embriagador, un juego de dioses en miniatura, que la separaba aún más de la humanidad, pero la unía más profundamente a la esencia salvaje de Ea. En su soledad, su morada se pobló de sus creaciones mutantes, jabalíes con ojos astutos y cuerpos ágiles, que patrullaban los linderos de su dominio, aves de plumaje iridiscente, que llevaban mensajes silenciosos entre los doseles de los árboles, ciervos que despojados de su timidez innata,
permanecían a su lado como fieles guardianes. No eran simples experimentos, sino una corte extraña y leal, forjada por su propia mano, que le brindaba una compañía silenciosa, un eco tangible de su inmenso poder. Y Ji-a misma parecía vibrar en sintonía con su voluntad. Cada planta, cada criatura, reconocía en ella no solo a un habitante, sino a su soberana indiscutible. La bruma matinal se disipaba a su antojo, las flores se abrían bajo su mirada, y la sinfonía de la vida salvaje se modulaba a su paso. Cersei, la exiliada, se había convertido en la guardiana más temible que una isla pudiera desear. Una hechicera cuya existencia, antes marcada por la espera, ahora aguardaba, con su poder plenamente desarrollado, el momento en que su santuario fuera puesto a prueba. La tranquila cadencia de su existencia en Ji-a, marcada por el ritmo de las mareas y el ciclo de las plantas, fue abruptamente quebrada. No fue el lejano lamento de una tormenta marina, ni el súbito grito de una presa. Fue algo ajeno, un discordante chirrido que se elevó sobre el murmullo de las olas. El humo de una hoguera, con un olor a madera quemada, que no era de la isla, se elevó desde una cala oculta al amanecer. Cersei, que durante siglos solo había conocido la compañía de la naturaleza, sintió una punzada de algo nuevo, no miedo, sino una mezcla de curiosidad helada y una incipiente indignación ante la profanación de su santuario. Observó desde las alturas, invisible entre la densa arboleda, un barco, tosco y desgarbado, yacía varado en la orilla, y de él habían descendido una veintena de hombres, ruidosos y confiados. Sus voces, ásperas y llenas de jactancia, rompían la quietud sagrada de Ie. Comenzaron a saquear, a talar árboles sin respeto, a pisotear la delicada flora que ella había cultivado con esmero. No eran exploradores curiosos, ni náufragos desesperados. Eran invasores, con la ignorancia arrogante de quienes creen que el mundo salvaje existe para ser doblegado a su voluntad. En sus miradas, Cersei vio una amenaza para el equilibrio que tanto le había costado alcanzar, una afrenta directa a su dominio. La indignación se convirtió en una fría determinación. Era el momento de probar la culminación de su arte, de aplicar esa magia de transmutación, no en las bestias inocentes de la isla, sino en aquellos que, con su propia bestialidad, la forzaban a ello. Regresó a su morada, una cueva excavada en la roca viva, adornada con hierbas secas y ungüentos en vasijas de barro. Con un propósito renovado, recolectó las hierbas más potentes de Ea, aquellas cuyas esencias latían con la fuerza de la metamorfosis, las mismas que había usado para agudizar los colmillos o intensificar los colores. Trituró, maceró y coció el vapor de la pócima, elevándose en volutas. Cada burbuja, un suspiro del poder primigenio de la isla. Cuando se presentó ante ellos, su aparición fue como una visión, una efigie de divinidad salvaje, en medio del caos de su campamento. Sus gritos cesaron, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y codicia. No percibieron la advertencia en su mirada, la furia silenciosa que ardía en su interior. Con una calma escalofriante, les ofreció una copa de su néctar, una bienvenida envenenada. Uno a uno, con sonrisas lúbricas y ansias de conquista, la vaciaron. El cambio fue instantáneo y brutal. Sus cuerpos se retorcieron, sus pieles se volvieron ásperas, sus extremidades se acortaron o alargaron, sus gritos humanos se convirtieron en gruñidos guturales. Donde antes había hombres, ahora se arrastraban y bufaban un grupo de cerdos, sus ojos pequeños y asustados, reflejando una chispa de entendimiento de su nueva e indigna forma. La isla, que antes había sido solo un exilio, se había transformado en un reino, y Circe, su reina, indiscutible. Los hombres cerdos se dispersaron por la maleza, arrastrando sus cuerpos por el lodo y buscando alimento entre las raíces, para siempre recordatorios vivientes de su poder. La soledad de Cersei no disminuyó, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era solo la hija exiliada de Helios, sino la guardiana de Hie, una hechicera temible,
cuyo dominio no conocía límites. Una fuerza primigenia que castigaría sin piedad a cualquiera que osara desafiar la paz de su solitaria morada. El descubrimiento no fue una revelación pasajera, sino el germen de una obsesión que la arrastró a un nuevo horizonte en su solitaria existencia. La verdad que había emergido en esos toques sutiles, la capacidad de remodelar la vida misma, ahora ardía en su interior como un fuego divino. Cersei dedicó días, y luego semanas enteras, a desentrañar los hilos más finos de su recién hallada habilidad. Ya no se trataba de mejoras sutiles, o de los accidentes fortuitos, provocados por un exceso de poder primigenio. Ahora, su voluntad se erigía como la única arquitecta de la carne y el hueso, y Ejía, su vasta aula natural, se convirtió en el laboratorio donde cada criatura era una oportunidad, y cada brizna de hierba una lección. En el corazón de la isla, entre las raíces nudosas de los viejos robles y el murmullo constante de los arroyos, Cersei convirtió la experimentación en una danza ritual, una búsqueda incansable de la perfección. Sus manos, guiadas por una concentración férrea, se cernían sobre los animales de la isla, sintiendo la vibración única de cada criatura, buscando el punto exacto donde la esencia podía ser reescrita. Las primeras transformaciones eran, a menudo, torpes, criaturas que emergían con rasgos mixtos, un poco de esto y un poco de aquello, como si el poder fuera una arcilla resbaladiza que apenas comenzaba a dominar. Un pequeño roedor podía adquirir alas desproporcionadamente grandes para su cuerpo diminuto, o un conejo, la cola de un zorro, dándole una apariencia grotesca y desaliñada. Sin embargo, Circe no se desanimaba. Cada intento fallido era una lección grabada en su memoria divina, una calibración de su propio toque y de la inmensa energía que fluía por sus venas. Observaba con paciencia infinita las criaturas que había alterado, estudiando sus nuevas formas, comprendiendo las interacciones entre los rasgos y ajustando su voluntad. Con cada éxito, por pequeño que fuera, su dominio sobre la transmutación se volvía más preciso, más elegante. Aprendió a ver el verdadero potencial de cada criatura, no solo lo que era en su estado natural, sino lo que podría ser, bajo el influjo de su magia, una forma idealizada, o en ocasiones una que reflejara un propósito más oscuro. Pronto, las transformaciones ya no eran caprichos aleatorios o resultados de un poder incontrolado, sino actos de creación deliberada y consciente. Lobos feroces, de colmillos afilados y ojos hambrientos, se convertían en dóciles perros de caza con un solo ademán de su mano, sus aullidos feroces transmutados en ladridos suplicantes. Jilgueros que revoloteaban libres por el aire volaban de sus manos convertidos en coloridos martines pescadores, con la misma esencia de pájaro, pero una forma totalmente nueva y adaptada a la vida acuática. Era un poder que rebasaba con creces la mera sanación o la influencia sutil. Era la capacidad de rediseñar la vida misma, de tomar lo familiar y convertirlo en lo inesperado. Un acto de voluntad divina que cimentaba su lugar como la hechicera suprema de Ea. Este dominio sobre la forma física no tardó en extenderse a la psique. Cersei descubrió que, al alterar el cuerpo, también podía moldear la mente de la criatura, anclando nuevos instintos o borrando los antiguos. La ferocidad podía transformarse en sumisión, la astucia en ingenuidad, la agresividad en una obediencia incondicional. Era un poder embriagador, un juego de dioses en miniatura, que la separaba aún más de la humanidad, pero la unía más profundamente a la esencia salvaje de Aie. En su soledad, su morada se pobló de sus creaciones mutantes, jabalíes, con ojos astutos, y cuerpos ágiles, que patrullaban los linderos de su dominio, aves de plumaje iridiscente, que llevaban mensajes silenciosos entre los doseles de los árboles, ciervos que, despojados de su timidez innata, permanecían a su lado, como fieles guardianes. No eran simples experimentos,
sino una corte extraña y leal, forjada por su propia mano, que le brindaba una compañía silenciosa, un eco tangible de su inmenso poder. Y ella misma parecía vibrar en sintonía con su voluntad. Cada planta, cada criatura, reconocía en ella no solo un habitante, sino a su soberana indiscutible. La bruma matinal se disipaba a su antojo, las flores se abrían bajo su mirada, y la sinfonía de la vida salvaje se modulaba a su paso. Cersei, la exiliada, se había convertido en la guardiana más temible que una isla pudiera desear. Una hechicera, cuya existencia, antes marcada por la espera, ahora aguardaba, con su poder plenamente desarrollado, el momento en que su santuario fuera puesto a prueba. Después de la brutal transformación de sus hombres, Ulises, que por algún designio de los dioses, se había demorado en la orilla, o se había apartado del grupo principal, comenzó a sentir una inquietante quietud. El jolgorio de sus compañeros había sido reemplazado por un silencio antinatural, solo roto por el suave murmullo de Gía y el lejano gruñido de las bestias. No era el ruido de los cerdos lo que le heló la sangre, sino la ausencia de voces humanas. El eco vacío de lo que había sido un campamento bullicioso. Su instinto, forjado en 1000 batallas y ardides, le gritó que algo estaba terriblemente mal. Armado con su espada y su indomable astucia, y con el corazón pesado por la incertidumbre, decidió adentrarse en el corazón de la isla, hacia la mansión que sus hombres habían descrito, el lugar del que no regresaron. No había avanzado mucho entre los densos bosquecillos de olivos centenarios, cuando una figura etérea se materializó ante él, bañada en una luz que no era de este mundo. Era Hermes, el veloz mensajero de los dioses, su caduceo brillando con una luz divina. «Oh, Odiseo», resonó su voz, «has caído en las redes de Cersei, la hechicera de esta isla. Tus hombres han sido convertidos en cerdos, y tú corres el mismo peligro si no actúas con sabiduría». El dios, con un gesto rápido, le tendió una pequeña flor de raíz, negra, como el ébano, y pétalos blancos como la leche. «Toma esto, Mali, es la única protección contra sus encantamientos. Cuando te ofrezca su copa, bébela sin temor, y cuando intente golpearte con su vara para transformarte, desenvaina tu espada de inmediato, y haz como si fueras a matarla. Solo así, con la demostración de tu fuerza, quebrantarás su poder, y la obligarás a jurar que no te hará más daño». A la revelación, lo golpeó como una ola fría, pero la advertencia divina y el obsequio de Hermes le infundieron una renovada y sombría determinación. Con la pequeña flor de Mali apretada en su puño, Ulises continuó su camino hacia el claro, donde se alzaba la imponente morada de Cersei. Ya no avanzaba con la mera curiosidad de un explorador exhausto, sino con la calculada estrategia de un guerrero que se acerca a una trampa conocida. Los sonidos de la isla, antes apacibles, ahora parecían contener un eco ominoso. El aire mismo vibraba con una magia ancestral, densa y palpable, una clara señal de la proximidad de un poder temible. Sabía lo que le esperaba, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón de rey y estratega se preparaba para una confrontación que no podía ganar solo con la fuerza bruta. Finalmente, el denso follaje cedió, revelando un claro donde se erguía la morada de Cersei, una construcción de piedra y madera tan arraigada en la roca como los árboles milenarios que la rodeaban. Un patio de guijarros limpios la precedía, y la entrada, adornada con enredaderas de flores exóticas, parecía invitar con una promesa falaz. El aire, sin embargo, era pesado, cargado con una energía ancestral que a Ulises le erizó los cabellos de la nuca. De pronto, la figura de Cersei apareció en el umbral, su presencia tan deslumbrante como el sol de la mañana, pero con una quietud inquietante en sus ojos, una mirada que escudriñaba su alma con la profundidad de un abismo. No había rastro de la furia que sus hombres habían desatado, solo una serenidad calculada,
la sonrisa apenas esbozada de una depredadora que ya había asegurado su presa. «Bienvenido, forastero», resonó su voz, suave como el susurro de las hojas de olivo, pero con un matiz autoritario que exigía obediencia. Sus pasos fueron ligeros al acercarse, llevando en sus manos una copa de oro labrado, de la que emanaba un vapor dulzón y embriagador. «Has llegado al fin de tu viaje, bebe, y encuentra el reposo que tu alma anhela». La mirada de Cersei invitaba a la confianza, pero Ulises no era un hombre fácil de engañar. Recordó las palabras de Hermes, la pequeña flor de Mali, aún apretada en su puño. Con un movimiento apenas perceptible, llevó la flor a su boca, la masticó y la tragó. El sabor amargo de la raíz, contrastando con el dulce aroma que Cersei le ofrecía. Luego, sin vacilar, tomó la copa de sus manos y vació el contenido de un solo trago, sintiendo el calor líquido descender por su garganta. Una fracción de segundo de expectación se suspendió en el aire. Cersei observaba, una sonrisa de suficiencia expandiéndose en sus labios, al ver la copa vacía. Fue entonces cuando su mano, rápida como un rayo, desenvainó una vara de madera oscura, adornada con extraños símbolos, y la alzó para golpearlo. «Transforma», siseó, su voz ahora endurecida, vibrando con el poder de la metamorfosis. Pero Ulises, advertido, no esperó. En el instante mismo en que la vara descendía, su propia espada, forjada en el fuego de la guerra, salió de la vaina con un silbido de metal. Un paso adelante, su filo detuvo la vara en el aire, y la punta de su arma se detuvo peligrosamente cerca del cuello de la hechicera. Un desafío audaz que rompió el encanto de su poder. La sorpresa inundó los rasgos perfectos de Cersei. Sus ojos, que habían visto siglos de sumisión y transformación, se abrieron con una mezcla de incredulidad y un asombro incipiente. El poder que había fluido de su vara se disipó, ineficaz, como el humo ante un viento impetuoso. Había previsto la docilidad, la rendición, el balbuceo de un hombre transformándose en bestia. Pero este hombre, este Odiseo, la miraba con una fiereza que no temía a los dioses. Su espada, una extensión de su indomable voluntad. La derrota no era suya, aún no, pero la humillación de su magia fallida. La repentina impotencia ante una mente y un espíritu que no se doblaban. Era un nuevo sabor, amargo y fascinante. La sorpresa inundó los rasgos perfectos de Cersei. Sus ojos, que habían visto siglos de sumisión y transformación, se abrieron con una mezcla de incredulidad y un asombro incipiente. El poder que había fluido de su vara se disipó, ineficaz, como el humo ante un viento impetuoso. Había previsto la docilidad, la rendición, el balbuceo de un hombre transformándose en bestia. Pero este hombre, este Odiseo, la miraba con una fiereza que no temía a los dioses. Su espada, una extensión de su indomable voluntad. La derrota no era suya, aún no, pero la humillación de su magia fallida. La repentina impotencia ante una mente y un espíritu que no se doblaban, era un nuevo sabor, amargo y fascinante. Jura su voz grave. Resonó en el silencio que siguió a su intento fallido. Jura por los dioses del Olimpo y por él mismo. Tártaro, que no me harás daño ni a mí ni a mis hombres, y que los devolverás a su forma original. La punta de su espada no se movió un ápice. Un recordatorio tangible de la fragilidad de su propia divinidad ante aquella determinación. Cersei lo estudió, sus ojos divinos calibrando la fuerza de su espíritu. Pudo haber intentado un contraataque, invocar los elementos o la ira de Hiei. Pero algo, en la mirada de Ulises, esa mezcla de agotamiento y fuego indomable, le susurró que este no era un adversario común, sino un alma gemela, en su soledad y su poder. Un lento suspiro escapó de sus labios. La derrota, por primera vez, tenía un sabor distinto al amargo que siempre había conocido. Era, curiosamente, prometedor. «Lo juro», dijo Cersei.
Su voz ahora desprovista de toda pretensión, una resonancia de la verdad primigenia. Por Helios mi padre, y por las profundidades inmutables de Ie, ni a ti, ni a tus hombres os causaré más daño. Un brillo dorado emanó de sus manos mientras recitaba el juramento, y casi al instante, un torbellino de carne y huesos se formó en el claro. Los gruñidos cesaron, reemplazados por los gritos de asombro y el balbuceo de hombres que, segundos antes, habían sido bestias. Sus compañeros, aunque confusos y desorientados, estaban de vuelta en su forma humana, temblorosos y ajenos a la fuerza que los había devuelto. La espada de Ulises bajó, no por deferencia, sino por el reconocimiento de que la hechicera había cumplido su palabra. El aire entre ellos, antes cargado de hostilidad, ahora vibraba con una tensión diferente, una mezcla de respeto forzado y una curiosidad mutua que comenzaba a florecer en la recién establecida tregua. Circe, la temible hechicera de Egía, había encontrado en Ulises no una presa más, sino un espejo de su propia fuerza, una criatura cuyo espíritu se negaba a ser domesticado, abriendo la puerta a una relación que trascendería la de adversarios, una alianza impensable que cambiaría el curso de sus destinos. La isla, que había sido su prisión y su campo de pruebas, se transformaba ahora en un refugio, el escenario de un año que redefiniría para siempre a la hija del sol y al errante héroe. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.